Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda #Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y como cada martes les doy la bienvenida a este espacio donde hablamos de negocios por el 98.5 El Heraldo Radio, así como por todas las estaciones que retransmiten la señal de Heraldo y a través de elheraldo.com a todo el mundo. Hoy con temas muy interesantes y relevantes en el mundo de los negocios y para empezar, con grandes invitados, entre ellos don Juan Rojas, a quien saludo desde este momento. Te estoy ganando, te estoy llevando. Por favor, adelante en la presentación de nuestros invitados. Por favor, Octavio. Ya lo escucharon, queridos y queridas. Juan Rojas, auditor interno por Toyota Financial, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenido a este espacio, mi querido Juan. ¿Cómo te va? Muy bien. Qué bueno, un gusto tenerte por acá. Y a nuestra institución también. Por supuesto, queremos darle una bienvenida calurosa a nuestro querido José Antonio Reyes, socio por GL Auditoría, especialista en el sector financiero y además en muchas otras materias. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y gracias por volver a invitar. No, hombre, con gusto. Ya nos diste una cátedra recientemente sobre due diligence, sobre la debida diligencia. Y además con bastantes seguidores, déjame decirte. Tiene club de fans. Sí. Los ha acumulado a lo largo de años de experiencia. Definitivamente. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre un must en los negocios y esto es el control interno. Mi querido Salvador, ¿nos puedes poner en contexto? Pues mira, el control dentro del mundo de los negocios es algo que es indispensable. Un negocio sin control, sin reglas, sin políticas, sencillamente no puede ser negocio. Sonaría hasta risible, o sea, un mundo sin control. Y creo que a veces subestimamos la palabra y tan la subestimamos que podemos hasta desconocer este concepto que es control interno y que es toda una disciplina, toda una materia y que por hay ahí que seguir. Vamos a partir por ahí. ¿Qué es el control interno y por qué debe ser un must? Don Juan Rojas, mi querido José Antonio, si nos explican qué es el control interno y por qué es un must, un deber, una obligación dentro de las empresas, por favor. Bueno, el control interno es una serie de normas, políticas, principios, acciones de parte de la administración e incluso de parte de todos los miembros de una entidad a manera de lograr los objetivos del negocio. Los objetivos que son operativos, financieros y de cumplimiento, ¿no? Si no hubiera este control interno, no se logran estos objetivos. Es fundamental que exista un patrocinio de la administración, de la alta administración, empezando por la asamblea de accionistas del consejo de administración, para que se permee y haya una disciplina para constituir el control interno dentro de la empresa. Esta definición que me acabas de dar, José Antonio, me parece formidable. Y hablaste de una disciplina, porque yo creo que es eso, el control interno. El control interno yo lo veo como si fuese un equipo de fútbol. Vamos a jugar y vamos a buscar ganar el campeonato. Pero si no hay disciplina, es decir, horas de entrenamiento, cantidades de entrenamiento, horas de dormir, todo el plan alimentación, de trabajo. Un plan de trabajo, un plan muy sistemático, que nos ayuden a llegar al objetivo. O sea, tenemos el objetivo, pero si no tenemos los controles y medidas y políticas y reglas necesarias para ejecutar el plan de trabajo, pues de nada sirve. Y aquí viene una pregunta, Juan, y aquí tú en el mundo en el cual te desenvuelves ya en la práctica, ¿es fácil implementar y dentro de una organización como la que tú representas, ha sido fácil implementar medidas de control interno? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son los problemas que generalmente se enfrentan dentro de las organizaciones? Juan Rojas. Curioso caso, gracias Salvador. Gracias. Básicamente mencionaban algo bien particular. Políticas, procedimientos, manuales, etcétera, ¿no? Principios, el alta dirección. Pero ocurre algo bien particular. El control interno no es solamente que tengas eso establecido, sino es buscar la razonabilidad, el aseguramiento de esas operaciones a través de una estandarización. Es decir, tengo que hacer prueba y error constantemente hasta buscar el punto medular en el que digas, mi proceso se está llevando de la misma forma. ¿Con la finalidad de qué? Simplemente identificar cualquier desviación en el mismo. ¿Qué ocurre? Efectivamente, necesitamos capacitar a todos los colaboradores.
Podremos tener algún especialista en control interno, algún auditor, etcétera. Pero ¿qué ocurre si el propio dueño de negocio no conoce su operación? Truena todo. No es solamente, ok, tengo mi política y va a venir alguien a auditarme, a revisarme, ver si estoy cumpliendo con la misma. Eso no es el control interno. El control interno es asegurar que estás llevando las operaciones y que obviamente en el caso de identificar alguna desviación, levantes la mano, ¿no? Eso es básicamente el control interno. Ahora, para efectos incluso ya del mundo de los negocios y el mundo financiero, José Antonio, platicábamos previo al programa que hoy en día diversas autoridades ya están pidiendo una aseveración por parte incluso de terceros de que efectivamente existe control interno. Exactamente. Ustedes saben, desde el mundo se partió en dos cuando vino el tema de Enron. Ese fraude tan grande y tan sonado que incluso se llevó a una Big Four, bueno, en este caso era una Big Four. Que era película. También, ¿no? Generó que hubiera una implementación de un informe de control interno que antes no existía, ¿no? Entonces, a partir de ahí se estableció bajo las reglas SOX que en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, se emitiera un informe de control interno. Las subsidiarias de esas empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York tienen que ajustarse a eso, y en México tenemos muchas subsidiarias que reportan y que están obligadas a tener sus mediciones de control interno. Esto es, tienen inside, o sea, no es que venga un tercero, sino que cada área tiene que evaluar sus riesgos y luego establecer si los controles que están mitigan esos riesgos o tienen que hacer cambios para mitigar los riesgos. Y es por cada área, obviamente también a través de especialistas que van a ayudarlos a hacer mejores controles, o que no haya muchos controles, que haya un control o un par de controles que sean los principales, que abarquen y que aseguren que todo el proceso, ya sea operativo, financiero o de cumplimiento, se logre. Que ahí entiendo, perdón, entiendo, viene la parte que mencionabas, Juan, donde a prueba y error tienes que ir mejorando los procesos y definitivamente no hay fórmulas mágicas. Me imagino que también es algo que tiene que aplicar según la propia dinámica de la empresa. Exactamente. De hecho, es prácticamente una mejora continua. Y como se hace en la compañía, ¿no? Esa metodología o ese espíritu de palabra que llamamos Kaizen, mejorar continuamente, es precisamente eso, ¿no? Identificar, oye, ¿en qué sector, en qué factor estamos fallando? Y vamos a rediseñarlo. No porque algo ya funcione u opere de forma adecuada, no significa que no puede mejorarse. Obviamente, al hacer eso o tener esa premisa o ese objetivo particular, pues es decir, vamos a integrar alguna tecnología, vamos a traer un especialista, vamos a estar capacitando constantemente al personal, porque si no, el tener algo ya establecido nos va a dejar fuera inclusive del radar e inclusive no vamos a tener esa competitividad en el mercado, ¿no? Ahora, algo que debemos de señalar es que en el mundo de los negocios, tratándose de empresas que cotizan en Nueva York y que tienen subsidiarias en México, están obligados a presentar este informe de control interno. Y probablemente empresas como la que tú representas, Toyota Financial, también te obligan a estar constantemente reportando esto. Pero la pregunta aquí surge, bueno, ¿y el resto de los negocios en la práctica? Las pequeñas empresas, las medianas empresas y la gente dentro de estas organizaciones, ¿es fácil implementar control interno? ¿Se confía en ello? ¿Es indispensable o es algo innecesario? Juan. La respuesta muy sencilla, sí es indispensable, porque lo identificamos a manera de que visualizamos que ya traemos errores. Dices, ¿en qué punto llegamos a esta situación en la cual estamos ahogados, no? Entonces es donde empezamos nosotros a buscar cómo mejoramos, cuál fue el punto de quiebre, y es donde dices, voy a establecer un control desde un simple reporte, pero ¿qué le voy a revisar? ¿Para qué me sirve? ¿Qué información me brinda? ¿A quién se la tengo que mandar? ¿Quién va a ser a lo mejor esa persona que va a realizar un escrutinio? ¿Quién va a darme ese go, esa autorización?
No lo sabemos hasta el momento que nos metemos ahora sí en el campo. Sí, ahora los controles nos permiten salvaguardar los activos. Si no hubiera controles, podemos tener pérdidas de activos, llámese efectivo, llámese activos fijos, llámese inventarios, etcétera, ¿no? También los controles nos permiten medir el desempeño de las operaciones, de ventas, de calidad, cualquier desempeño del servicio. O sea, va a depender mucho de los giros del negocio, pero nos van a llevar a medir si se están cumpliendo o no. Obviamente, si no se cumplen, pues la rentabilidad es la que se ve afectada. O sea, el control interno nos ayuda a evitar fraudes, pérdidas de activos y en general el uso del control interno nos permite dentro de cualquier organización evitar un impacto negativo en las organizaciones. Así es. Y en el caso directivo tener clara la operación, ¿cierto? Exactamente. Porque ¿qué ocurre? Un directivo es poco probable, pero sí entra o como tal participa en la operación. Y participa en el momento que dice, oye, este indicador de desempeño, Toma de decisiones. toma de decisiones que debo de realizar, ya no me checa. ¿Qué está ocurriendo? Pues Por sí. eso lo demás se tiene que encargar ese middle management o esa alta gerencia precisamente para brindar esa información. Y esa gerencia es la que tiene que estar evaluando constantemente las operaciones. Pues sí. Oye, Octavio, pues los tiempos nos están apremiando. Me parece que vamos con las reflexiones, la recomendación por parte de nuestros invitados. ¿Te Por parece favor, bien? mi querido Juan. Adelante. Básicamente, no hay empresa pequeña a la cual nosotros le podamos obviamente establecer un control. Desde algo que apenas están haciendo, ya debe de llevar una operación, valga la redundancia, controlada, que podamos medir con la finalidad de identificar eficiencia y optimización en todo momento, ¿no? Vamos a estandarizar procesos y simplemente es ver en qué punto podemos seguir mejorando. De acuerdo. José Antonio Reyes. Pues sí, de cualquier empresa es indispensable tener un buen sistema de control interno. Tiene que haber un patrocinio de la administración para que funcione. Tiene que haber una evaluación de riesgos para identificar qué es lo que puede estar fallando, que esté fallando o que puede estar fallando. Establecer los controles que mitiguen esos riesgos y supervisarlos. Supervisarlos constantemente porque como menciona Juan, es una mejora continua. Hoy pueden estar funcionando, mañana con los cambios tecnológicos, con los cambios en el ambiente, pueden no funcionar. Y algo muy importante, viene una nueva norma, que es la NIF S1 y S2, que dentro de todo hablan de la sostenibilidad, mucho del ambiente, pero también del gobierno corporativo, que es control interno. Control interno es indispensable para el gobierno corporativo. En materia de Y bueno, las sustentabilidad. NIF no son otra cosa más que las normas de información financiera a través de los cuales se expresa el estado o situación económica financiera de una entidad. Y por eso es indispensable que se revelen todos estos detalles. Pues Octavio. No menor el concepto que también nos acaba de dar José Antonio sobre sostenibilidad y la importancia que tiene el control interno y gobierno corporativo que van Desde luego. junto con pegado para poder tener un correcto cumplimiento. Así es, pues nos está faltando tiempo. Sí, porque ya, están acá nos apurando con nos dio un salvavidas nuestra producción, así que nos podemos despedir con calma. Mi estimado Juan, muchísimas placer. gracias por haber dado Gracias. la vuelta en Sin Duda. José Antonio. Pues nuevamente un gusto. Gracias. Muchas gracias, Juan. Estimado. Queridas y Juan, queridos, nosotros muchísimas vamos a hacer una breve pausa en este espacio titulado Sin Duda hashtag asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Ustedes no se muevan, que regresamos prontísimo. Ahora nos vemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. De vuelta en Sin Duda hashtag asesórate para platicar este tema de nearshoring. Nuestro invitado, queridos y queridas, es Enrique Zorrilla, actual presidente de La Cancha. Digo actual y hago esta acotación porque tiene en su historia de vida una serie de cargos en el sistema financiero que le preceden y que no son nada menores, permítanme contarles. Como director general en Scotiabank para México, también estuvo en BBVA, en Banamex, perdón, estuvo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
le precede una currícula muy amplia. Amable. Y por supuesto, qué personalidad para platicarnos sobre esto que Enrique. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mil gracias, un placer estar aquí, muy a tus órdenes, una gran oportunidad de tocar este tema que nos es tan importante en estos momentos y en particular para nuestro país. Y además celebrando los 40 años De de la la Cámara. Cámara Canadiense en México. Y la verdad es que es una cámara relevante para este tema de nearshoring, pero en general para lo que es el Negocios. país y el mundo de los negocios y el mundo de las empresas. Hoy no se puede concebir un negocio si no está considerando el ambiente global y desde luego nuestra relación con Canadá y con Estados Unidos. Así es. Bueno, pues tenemos mucha tela de dónde cortar. Yo creo que si les parece bien, podemos arrancar por el concepto mismo de nearshoring. Para quienes tal vez no están tan familiarizados con él, podríamos arrancar explicándolo si nos haces favor, mi querido Enrique. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que uno de los diagnósticos más importantes que se dan como consecuencia de estos tiempos inéditos que hemos vivido como consecuencia de la pandemia es la confiabilidad de la proveeduría de distintos bienes y servicios. Y en ese contexto empieza a prevalecer el tema de mientras estés más cerca en todos sentidos geográficamente y además con una serie de definiciones que coincidan en términos de tus necesidades, es preferible a proveedores que son, digamos, o más lejanos o con otro tipo de criterios de operación. A eso se le llama nearshoring. Nearshoring son esta proveeduría de productos y servicios confiable, cercana geográficamente, pero cercana también en una serie de procesos de comunicaciones, de transportación, que permitan una continuidad en la producción. Hasta una suerte cultural, creo yo. Sin duda. Porque de pronto no es nuevo que hemos escuchado en los negocios la famosa maquila, el offshoring, la famosa maquila, pero que regularmente tiende a darse o tendía a darse al otro lado del planeta, ¿no? Y con lo que esto representa, un mindset, una ideología distinta, horarios distintos, costumbres diferentes, que eso de alguna manera también involucra al momento del negocio, de operar el negocio. Y esta capacidad de hacerlo con probablemente dentro de tu misma zona geográfica, llamándose continente, en fronteras, en cercanías, las bondades que esto lleva. ¿Y por qué hoy día, Salvador, esto es fundamental en el mercado mexicano? Sí, ya lo decías tú muy bien y en este resumen o concepto que pusiste en la mesa, pues la escuela o la mejor escuela es la más cercana. Y justo el concepto que ustedes manejaron es lo que busca esta situación del nearshoring y hoy los negocios. En la medida en la cual estés más cercano a tu proveeduría e incluso a tu mercado, vas a poder satisfacer de mejor manera las necesidades de ese mercado y vas a poder optimizar costos, eficientar procesos y desde luego ser más eficaz y rentable en lo que es tu operación y en el desarrollo de tu negocio. Y me parece que hoy, derivado de esta situación y la bendición que tenemos como país de estar cerquita de Estados Unidos y de Canadá, Sin duda. que son fundamentales en este proceso global y que son países que están y siguen creciendo y están encabezando la carrera de los negocios, pues nos pone en un momento idóneo, estratégico, sin precedente para poder aprovecharlo. Enrique. Completamente de acuerdo. Yo creo que, es más, estamos llamados a tomar muchísima ventaja justamente de nuestra presencia geográfica y además de la integración que ya tenemos de una serie de procesos. Recordemos que una muy buena cantidad de los productos que exportamos no son productos terminados, son productos que viajaron a México una o dos o tres veces en distintas fases de producción para finalmente acabar siendo un producto terminado, como puede ser un automóvil o una televisora, este tipo de productos, en donde determinadas piezas se originaron en México, viajaron a Estados Unidos y al Canadá, regresaron con alguna adición en el proceso de producción y así se fue construyendo el producto final. Eso muchísimo más se facilita justamente con una vinculación geográfica de aduana, de transporte, de comunicación,
que la cercanía verdaderamente favorece. Que en una primera lectura, y tú me dirás si es correcta o por dónde redireccionamos, dos factores se dieron muy puntuales para poner también este tema sobre la mesa. Claro. Uno es el replanteamiento del Tratado de Libre Comercio con nuestros vecinos del norte, con Canadá y Estados Unidos. Sin duda. Y otro, sin duda, la pandemia, tema de pandemia y de poder hacerte de materia prima lo más pronto y lo más cercano posible para poder también dar respuesta a las necesidades que surgieron en ese instante. Sin duda, el TEMEC como tal, yo creo que es el fundamento de la competitividad de los tres países. Quiero recordar en la declaración conjunta que hicieron los presidentes Biden y López Obrador en la visita que hizo el presidente mexicano en julio de este año, hace unos cuantos meses. Una de las declaraciones era que justamente Estados Unidos, Canadá y México se constituían como una potencia económica. Correcto. Cuya competitividad residía justamente en el tratado y en la manera en que ese tratado lo impulsáramos aún más de lo que ya ha crecido, ¿no? O sea, es una realidad que tenemos un atributo en esta vinculación geográfica, pero es un atributo que ya es una realidad hoy y que tiene una potencialidad hacia adelante espectacular todavía más, ¿no? De acuerdo. Entonces sí, creo que la pandemia hace todavía más importante, es parte del diagnóstico de la pandemia, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, y eso invita a tener proveedores y suministros más cercanos, insisto, confiables y que en última instancia respondan a necesidades eventualmente con más urgencia entre los distintos socios comerciales. Fuera de micrófonos nos compartías palabras referente a esto, si gustas también compartirlas con nuestra audiencia. Cómo no, digo, el TEMEC que sin duda, al menos desde la perspectiva de la Cámara de Comercio del Canadá, un mayúsculo atributo para los tres países, y en ese sentido la completa implementación del TEMEC, su fortalecimiento, sentimos que va en línea de un fortalecimiento de las economías de los tres países y de Norteamérica como región. Y en ese contexto sabemos que estamos en proceso de una serie de consultas que es un mecanismo de revisión, de solución, de controversias, de puntos de vista, y en donde la actividad entre nuestra Secretaría de Economía, la licenciada Buenrostro, y la embajadora Tai americana y la ministra Ing de Canadá han estado en consistentes comunicaciones en vías de lograr esos progresos para resolver las cuestiones pendientes que en ese sentido se tengan, ¿no? Particularmente en la parte de la energía, minería, en el caso de Canadá es muy importante, ahora también del comercio del maíz amarillo, que yo creo que es importantísimo también. Y se sigue trabajando, ¿no? Ya se esperan resultados o debiéramos de contar con resultados en fechas próximas. Comentabas, Enrique, también en el intermedio que, bueno, además del nearshoring, hoy está o debemos aplicar el allied shoring. Lo definiste muy bonito. Platícanos este concepto que es indispensable hoy. Que además fue un pase raso al pie a razón del tema mundialista, mi querido Enrique. Así es. La verdad es que, bueno, más claro ni el agua, vamos a ser socios en el próximo mundial y somos socios en el TEMEC. Entonces, una vertiente que cada vez más profundiza el concepto de nearshoring es que no solamente sirve estar cerca, sino sirve ser socios. Es decir, más que nearshoring, estamos buscando ally shoring, es decir, ser aliados porque no nada más nos une una geografía, no nada más nos une una realidad económica, ¿no? Todo el comercio internacional entre nuestros países y los flujos de inversión, sino nos une también retos como la migración, retos que están en el TEMEC, como es el desarrollo de la parte sur-sureste de nuestro país, retos como la seguridad de la región, los procesos de violencia que tienen que ser resueltos y que se está trabajando en ellos. En esencia, socios confiables, socios que coinciden respecto a valores y principios como Estado de Derecho, democracia, una serie de elementos que van de la mano de esta conceptualización de Norteamérica como una potencia económica geográficamente.
Por el momento hagamos una breve pausa si les parece bien, tomemos un fresquito y regresamos a Sin Duda, #asesórate, no se nos vayan. Chao. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Me permito saludar a Carlos Cárdenas Guzmán, quien entre otras credenciales tiene la de, además de asesor fiscalista especializado, ha tenido una trayectoria extensa y hoy por hoy es miembro y consejero de diferentes consejos empresariales y de negocio, a quien damos la más cordial bienvenida a este espacio. Carlos, Encantado. Bienvenido. ¿Cómo te va? Bien todo, ¿eh? Qué Muchas bueno, gracias. gusto Todo en bien. tenerte por acá. El gusto es mío. Carlos, un placer. Gracias, igualmente. Siéntete bienvenido a acompañarnos cuando tú gustes. Muy amable, gracias. Oye, y otra institución, ¿eh? Así es, Hoy estamos rodeados de instituciones. Por supuesto, ahora para hablar también respecto a due diligence en un aspecto financiero, quiero presentarles a un socio especialista por GL Auditoría que responde al nombre de José Antonio Reyes. ¿Cómo te va, mi querido José Antonio? Muy Gusto bien. en tenerte en este espacio. Vamos. Bienvenido. Muchas gracias, un gustazo que me hayan invitado. Espero que mis aportaciones puedan ser de utilidad. Seguro que así será, mi querido Salvador. Pues bueno, si les parece bien y quisiera, Salvador, a manera de introducción, due diligence lo ubicamos de manera general. Te diría que es un concepto familiar. En el mundo de los negocios así es, Octavio, y Pero es el algo que es fondo- indispensable. El fondo, desde la traducción, ¿cómo entendemos due diligence, mi querido Mira, Salvador? una traducción literal, yo te diría que no la hay. Más bien, el concepto en español es una auditoría de compra. Carlos, en este caso, Toño Reyes, José Antonio Reyes, pues generalmente las empresas, a través de diversas situaciones en donde se piensa a invertir en las mismas, antes de llevar a cabo una inversión, se hace una auditoría de compra. ¿En qué consiste en términos generales desde una perspectiva financiera, Antonio, y desde una perspectiva empresarial, Carlos, tú como miembro del consejo? ¿Por qué es importante este concepto de auditoría de compra o due diligence? Muy bien, pues bueno, el concepto y la traducción literal es debida diligencia. Y esto se da básicamente cuando un inversionista se enfoca en adquirir un negocio o puede ser incluso un activo. Y es un análisis minucioso que se tiene que hacer sobre todas las situaciones o todas las áreas del negocio, como pueden ser el mercado, el aspecto financiero, el aspecto fiscal, el aspecto laboral, tecnológico, etcétera, ¿verdad? Sobre todo va en el interés que el empresario o el inversor pueda tener sobre esa empresa o ese activo, porque también puede ser una compra de activo. Así es. Carlos, en el ámbito empresarial, tú que realmente tratas con empresarios, con accionistas y con miembros del consejo, ¿por qué consideras el que este due diligence o auditoría de compra se lleve a cabo? ¿Cuál es la relevancia de este concepto para estos inversionistas accionistas? Sí, mira, en pocas palabras, un due diligence te va a permitir saber que lo que estás pagando por lo que estás comprando es el valor que realmente corresponde. Y entonces para eso se hace lo que ya se mencionó de la debida diligencia, la auditoría de compra, para verificar que los activos que dice la empresa que tiene efectivamente existan, para verificar que los pasivos que están registrados sean los únicos que existen y no vaya a haber por ahí pasivos ocultos, para verificar, por ejemplo, que no haya pasivos fiscales que no estén registrados, problemas fiscales o problemas laborales que no estén registrados, porque si bien partes de un estado financiero, pero es muy importante de entrada cerciorarte quién está auditando esos estados financieros, porque como en todo, pues pueden haber estados financieros con más credibilidad que otros dependiendo quién los haya auditado. Entonces es muy importante empezar desde ahí, conocer los estados financieros y verificar
conocer quién auditó los estados financieros para ver el grado de confiabilidad, lo cual no quiere decir que ya no hagas la auditoría, pero simplemente, pues dependiendo de quién vaya auditado, pues ya puedes saber si tu auditoría tiene que ser todavía más minuciosa o puedes tener un cierto grado de confianza, ¿no? Y básicamente es eso. Y también conocer cuál es la capacidad de la empresa para generar utilidades, porque pues muchas veces el valor de adquisición de una empresa está muy en función de su capacidad futura de generar utilidades, no necesariamente del valor contable, que también es una referencia, pero realmente lo que se toma más en cuenta es la capacidad futura de generar utilidades de esa empresa. Sí, yo lo pongo, en general creo que todos hacemos un due diligence generalmente cuando hacemos una erogación, llámese una inversión o si llevas a cabo un gasto. Cualquier compra que vayas a ejercer, o sea, hasta cuando ustedes, queridos, queridas, están pensando en cambiar el auto, en cambiar la tecnología, pues ponderamos ciertos valores, ¿cierto? Pues hacemos un ejercicio comparativo inclusive y que la promesa de venta se cumpla. Bueno, tú evalúas y generalmente esto sucede más cuando adquieres un auto que ya tiene cierto uso, exacto, pues que el automóvil esté en las condiciones, porque se puede ver muy bonito por fuera, ¿no? La pintura impecable, ni un solo rayón, bueno, ya lo vi, ya lo vi. Y de ahí no juzgar a un libro por su portada. Exacto, ese es un buen punto. Y el tema aquí es que puede estar o aparentar que está en una condición óptima, pero dentro, este activo, este automóvil, puede traer detalles mecánicos o eléctricos o de cualquier otro o de cualquier otra índole que demeritan su valor. Ejemplo, si está mal el motor, pues el valor ya no es el mismo que el que debería de tener. Y eso pasa en la empresa, Carlos. El símil es totalmente aplicable, ¿no? Se trata de ver que lo que nos dicen que es realmente sea, y no va a haber cosas que no estén reportadas, ¿no? Definitivamente. Y para eso, pues hay distintas metodologías para llevar a cabo un due diligence, pero sea cual sea la metodología, al final de cuentas de lo que se trata es, como ya mencionaba, decir, a ver, los activos que dice aquí que existen, y no sé, por ejemplo, si hablamos de que dentro de los activos hay cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿son cuentas por cobrar recuperables? ¿Se van a poder cobrar realmente? O por ahí hay cuentas de dudosa recuperación, o si dentro de esos activos hay inventarios, caray, pues esos inventarios se van a poder vender o son inventarios obsoletos. Entonces, detalles como de ese tipo deben de incluirse en un due diligence. Si hay maquinaria dentro de los activos, caray, pues qué tipo de maquinaria es maquinaria con tecnología actual, o es maquinaria que, ok, ahí está, pero entrando la voy a tener que cambiar porque esa maquinaria ya es obsoleta, ¿no? Y así cada uno de los rubros del activo o del pasivo tiene que irse verificando, ¿no? Así es. Y bueno, Toño, tú como experto en esta parte financiera, en los due diligence o auditorías de compra que has realizado, pues, ¿qué haces tú para validar que justo una empresa tenga el valor que los accionistas están determinando y sobre el cual se está llevando a cabo la adquisición o la inversión? Antonio. Sí, pues básicamente la idea es ver la historia del negocio, para ver si los KPIs, los drivers del negocio realmente han venido siendo generadores de flujos, generadores de utilidades, con cierta rentabilidad, y si esto hacia el futuro va a seguir siéndolo, ¿no? Se hace un análisis de estados financieros, de que se hayan cumplido con las normas de información financiera, con las revelaciones, como bien decía Carlos, pues quién ha venido haciendo la auditoría, si ha sido pues serio o menos serio, y eso pues te da un indicador de los riesgos que puede haber de que no todos los activos se estén valuando adecuadamente, o que haya pasivos, sobre todo, que no estén incluidos en los estados financieros, que no estén registrados. Sí. Contingencias. Carlos estaba comentando un rol que es súper importante, porque generalmente las empresas tienen cuentas por cobrar. Por ejemplo. Y hemos encontrado casos muy sonados, sobre todo en el sector financiero, Carlos, en el cual tú eres muy experto y has participado toda tu vida, de situaciones en donde se vende la empresa, se tiene una cartera, pero resulta que no existe. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada administración, o se otorgó el crédito de una manera en donde no se midió el riesgo.
En tu experiencia, ¿eso cómo impacta la inversión? No, pues de manera directa, muy claramente, porque si tú compraste una empresa que decía que había 100 de cuentas por cobrar, pero al final de cuentas solamente vas a poder cobrar 50 de esos 100, pues ya perdiste 50. Así de claro, así de directo el asunto, ¿no? Me viene a la mente ahorita el caso de una empresa que dentro de sus activos tenía reportados como inventarios una extensión importante de terrenos. Esta empresa se dedicaba a la construcción de casas. Y alguien hizo una auditoría a través de geolocalizadores y detectaron así, en un escritorio con geolocalizadores, detectaron que el terreno estaba vacío, que no había casas. Pero los estados financieros decían que había ahí quién sabe cuántas casas, ¿no? Entonces, a través de ese método pudieron darse cuenta que lo que estaba registrado en estados financieros como casas susceptibles de venta, en la realidad eran terrenos ahí que no tenían el valor que estaban reportando en estados financieros. No coincidía la información con la realidad. Y algo que vamos a considerar que hoy, a raíz del tema de las fintech y de las empresas que son consideradas startups o las unicornio, este ejercicio de hacer un due diligence es algo indispensable. Acabas de tocar un punto que me parece que estaría bueno que desarrollemos, porque hoy día inclusive en medios estamos muy familiarizados con estos conceptos de evaluaciones de negocio y creo que ahí podemos jalar un hilo bien interesante. Sí, se está dando un efecto en donde se crea una empresa. Esta empresa es una empresa innovadora, sobre todo de tecnología, en donde se vislumbra que puede tener un impacto en diversos temas sociales. Kavak, por dar un ejemplo. Es un ejemplo. Hay muchos. hay muchos. Sí. Y pues bueno, se crea toda la estructura, la empresa suena tanto que de repente comienzan a invertir, hay fondos de inversión que apuestan, pero en el fondo estas empresas, en algunas ocasiones, no tienen lo que comentan ustedes. La estructura, los activos, los recursos, la propia tecnología que se dice tener, pues es un esbozo en muchas ocasiones de lo que se piensa desarrollar, pero no está desarrollado. Hay una serie muy interesante acerca de ello, que es la de Silicon Valley, que trata este tema, entre otros aspectos. Hay otra que también, la de Spotify, que también habla de este tema, en donde las empresas van creciendo y justo llegan inversionistas, apuestan, y pues si no hacen este due diligence, se pueden ver afectados porque no existe, todo es etéreo, solamente es palabra, pero no hay nada material. Ahí, ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que han visto al respecto? Toño Reyes, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues muchas veces ya no es tan interesante el comprar el negocio. A veces lo que es interesante es comprar el activo, el intangible, ¿no? Lo que hemos visto es que en algunas ocasiones se hace toda esa auditoría de compra y justo le falta mucho, no hay control interno, no hay estructura. Ahora, ¿cómo tú identificas, ya como experto, tú en lo que son las auditorías de compra o due diligence, qué procesos llevas para confirmar que efectivamente una empresa tenga el valor que dice tener? Bueno, pues básicamente empezamos por la existencia y la evaluación de los activos. Como comentaban, pues la existencia de cuentas por cobrar, evaluar la recuperación, cómo está determinada la estimación de pérdidas crediticias, los inventarios, si el inventario es el interés del inversionista, pues participamos en el recuento, en ver que efectivamente ese inventario esté en buenas condiciones. Y algo muy importante es la evaluación de los pasivos, porque si bien es cierto, los activos son el atractivo del negocio, el CAPEX, las inversiones, el desarrollo futuro, pero puede haber pasivos ocultos, ¿no? Contratos donde puede haber penalidades, puede haber sanciones que no estén registradas en los libros, en los estados financieros, debiéndolo haber estado. Y eso merma el precio de compra. Fíjate que en adición a lo que está comentando don Antonio, suele suceder que en este tipo de empresas, las fintech, que son empresas generalmente de reciente creación y que lo que están vendiendo son tecnologías novedosas, suele suceder que el enfoque principal en algunas de ellas, en otras es lo que dice don Antonio, pero suele suceder que en este tipo de empresas lo que realmente pones en el foco, en el centro de la atención del due diligence,
es esa tecnología que están vendiendo, para conocer si realmente eso se va a poder vender masivamente, si va a poder ser un generador de cambio, un agente de diferencia. De cambio, si se va a poder... Y de negocio propiamente, ¿no? Al final de cuentas, si va a poder ser un negocio, porque de eso se trata al final de cuentas, o no mucho. Porque pues hay muchas personas que piensan que descubrieron América o descubrieron el mundo, y a la hora de la realidad, pues no sucede así, no pasan de la esquina. Hay otros ejemplos, hay muchos que han trascendido tremendamente, ¿no? Entonces, suele suceder que para comprar, o incluso no únicamente para comprar, sino para prestar dinero, que luego sucede, o comprar bonos, necesitas analizar si realmente la tecnología novedosa que están presentando realmente tiene esa capacidad de generar utilidades o no está tan claro, ¿no? Y luego eso suele ser el centro de la evaluación. Si me permiten, vamos a hacer una breve pausa porque los tiempos nos tienen comprometidos. Queridas y queridos, nos están escuchando a través del 98.5, El Heraldo Radio, a este programa que se llama Sin Duda #Asesórate. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Damos la bienvenida a José Miguel de Dios Gómez, director general de MexDer, el mercado de derivados. En este espacio, sin duda, #Asesórate. José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Pues primero que nada, agradecer la invitación a El Heraldo y a Sin Duda #Asesórate. De arranque, ¿qué son los derivados? ¿Cómo empezamos con el tema? ¿Cómo nos recomiendas tú que le vayamos encajando el diente a este tema? Bueno, mira, lo primero que yo quisiera platicarles es que la gente le tiene miedo a los derivados y piensa que los derivados son muy riesgosos. Y exactamente es todo lo contrario. El origen de los derivados es para cubrir riesgos. Y el mayor uso de los derivados es para cubrir riesgos. Los derivados en realidad son un tipo de operaciones en el que tú al día de hoy puedes fijar el precio de algún subyacente o de algún producto en el futuro. Con lo cual, pues tú estás eliminando el riesgo de que las fluctuaciones de ese precio, ¿no? Entonces, claro, si tú hoy puedes planear asegurar el precio al que vas a comprar el dólar o la naranja o tus insumos o vas a vender el petróleo en el futuro, tú puedes tener una planeación financiera perfecta en la que tú ya vas a saber a cómo vas a comprar o cómo vas a vender y tú ya puedes tener toda la certidumbre de que estás asegurándote los costos o los precios de tus bienes, ¿no? Entonces, los derivados, como el mismo nombre lo dice, derivan del precio de otra cosa. Okay. Es decir, está el precio del dólar de contado o el spot, que es el interbancario, ¿sí? Y hay un derivado del dólar, que pueden ser futuros, pueden ser opciones. Entonces, del precio que está hoy el dólar, se deriva el precio futuro del dólar para, no sé, para marzo, para junio, para diciembre del siguiente año. Si el precio del dólar sube o baja, el precio del derivado va a subir y va a bajar también. Hay otros factores que hacen que el precio suba y que baje, ¿no? Que pueden ser las tasas de interés. En el caso del dólar, las tasas de interés en México y las tasas de interés en Estados Unidos, que hacen que el precio del futuro pueda estar más cerca del spot, ¿no? Del contado o más lejos, sí, pero siempre se van a mover de la misma manera, ¿no? Si uno sube, el otro va a subir, si uno baja, el otro va a bajar también. José Miguel, aquí algo que es bien importante es establecer quiénes son las partes que generalmente participan en este tipo de operaciones. Y ahí es donde entra el mercado de derivados, el MexDer, como ente regulador en donde ellos fungen, déjame denominarle, como la persona a través de la cual se circulan estas operaciones. Pero tienes un comprador y un vendedor. Explícanos ese detalle. Sí. Porque yo tengo una necesidad y sobre esa necesidad, ¿cómo participa el que compra, el que vende y el MexDer? Ok.
Pues mira, muy buena pregunta. Nosotros somos el mercado de derivados, somos un mercado estandarizado, que quiere decir que está regulado, ¿no? Entonces, los participantes nosotros somos un mercado. ¿Y qué es lo que es un mercado de derivados? Pues es como cualquier otro mercado, que es un lugar donde oferentes y demandantes se acercan para celebrar operaciones, ¿no? Puede ser el mercado de Jamaica, puede ser cualquier mercado. Exacto. En donde el mercado de las flores, donde la gente sabe que venden flores, hay oferentes y entonces van Central los de Central de Abastos. Central de Abastos. Como comentario, mi padre tiene un negocio en la Central de Abastos de hace muchísimo tiempo. Mi abuela, y mi abuela también. En fin, tenemos esta sangre de vínculo. Bueno, pues la Central de Abastos es lo mismo que el Mexder. Exactamente. Es lo mismo que el Mexder, ¿no? Somos un mercado, nada más que somos un mercado organizado en el que viene el que quiere comprar y el que quiere vender. ¿Sí? Y entonces la bolsa organiza eso y después tiene una parte que es la Cámara de Compensación, que es Asigna, que también es parte del Grupo Bolsa, que es quien se vuelve la contraparte de todas las operaciones y quien mitiga el riesgo o elimina el riesgo. Tú y yo podemos hacer una operación, Salvador, de futuros en el que a lo mejor yo te compro el dólar a 21 pesos para diciembre del siguiente año. Yo tengo un riesgo de que tú me incumplas y tú tienes un riesgo de que yo te incumpla, ¿no? Siempre va a existir ese riesgo. Yo puedo tener una certeza o cubrir mi riesgo de que ya compré dólares a 21 pesos y está a 25, a mí me da lo mismo porque lo compré a 21. Entonces no tengo riesgo de mercado, pero tengo riesgo contraparte. En el caso de la operación en Mexder, como todas las operaciones llegan a Asigna, Asigna se vuelve la contraparte. Entonces, a mí ya no me importa si tú, Salvador, tú ya no eres mi contraparte. Ya no me importa si tú me vas a respetar o no me vas a respetar, porque Asigna es quien se encarga de respetar para ti y para mí. Sí. Ustedes hacen que la operación efectivamente se respete, se haga válida, se cumpla. Correcto. Y eres, pues obviamente, el ente, el mercado, que se encarga de hacer que esto efectivamente funcione y que no haya alguna situación que obviamente afecte a las partes. Déjame poner esto en una perspectiva más práctica, más sencilla, con lo acabas de comentar con la Central de Abastos. Y acabas de hablar de un subyacente. El subyacente es otra cosa más que los productos que se comercian a través de este sistema de derivados. Hablando de este subyacente que es el dólar. En este caso, como un ejemplo, ¿no? Así es. Octavio en este caso desea adquirir dólares. Salvador tiene dólares y los quiere vender. Sí. Y entonces es ahí donde en cierta medida yo quiero asegurar un precio de venta y Octavio quiere asegurar un precio de compra. Correcto. ¿Cómo funciona ahí, digamos, el esquema? ¿Cómo se negocia este valor del dólar en el futuro? Y cómo esto, obviamente, es regulado por el Mexder. Es muy importante platicar la estructura del mercado de derivados o el mercado estandarizado. Así como en la Bolsa Mexicana de Valores, si tú quieres comprar o vender acciones, lo tienes que hacer a través de una casa de bolsa, ¿no? Tienes que abrir un contrato en una casa de bolsa y entonces tú instruyes a tu casa de bolsa para que te compre o para que te venda las acciones y la casa de bolsa, por el sistema electrónico de negociación, manda las órdenes a la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene un sistema en el que se llegan todas las órdenes de compra y de venta y cuando coincide el precio de compra con el de venta, pues ahí se macha y se hace la operación. Muy bien. En el mercado de derivados, en lugar de casas de bolsa, lo que tenemos son operadores de derivados. ¿Sí? Muchos de ellos son casas de bolsa también y muchos son bancos también, ¿no? Entonces, a través de una casa de bolsa, de un operador de derivados, abres una cuenta y a través de él vas a mandar tus órdenes al mercado. Existe otra figura que se llama el socio liquidador. Todos los clientes que participan en el mercado, que por cierto, en el mercado de derivados pueden participar personas físicas, empresas, clientes institucionales como Afores, fondos de inversión, clientes extranjeros, cualquier tipo de clientes puede participar directamente y hace las operaciones exactamente al mismo nivel. Es una de las ventajas del mercado de derivados. Tú vas y compras, digamos que al distribuidor que podría ser el banco del otro lado. No es como en la Central de Abastos, ¿no? Tú vas y compras prácticamente del agricultor que está trayendo sus productos, lo estás comprando ahí directamente, ¿no? Entonces vas a conseguir el mejor precio posible, tanto de compra como de venta. El socio liquidador es muy importante porque el socio liquidador es el que hace tu estudio crediticio.
y el que te dice cuánto puedes llegar a operar y cuánto puedes tener de interés abierto. El interés abierto es la parte que tienes, digamos que en riesgo o que operaste, ¿sí? Importante comentar que así como en la Bolsa Mexicana de Valores hablamos siempre de acciones, cuántas acciones compraste, cuántas acciones vendiste, en el mercado estandarizado de derivados se habla de contratos. Es decir, el mercado en la página web publica las características del contrato y entonces todos los que operan y que llegan a operar en el mercado se adhieren a lo que dice ese contrato. Okay. Y ese contrato viene en las especificaciones, ¿no? Por ejemplo, hablando del dólar, dice que el dólar vence el tercer miércoles de cada mes. Tú no puedes comprar dólares y que me los liquiden el 1 de junio. No. Tiene que ser el tercer miércoles de junio, ¿sí? Okay. Siempre, para que sea estandarizado, ¿no? Luego, el tamaño del contrato son $10,000. Entonces, puedes comprar o vender de $10,000 en $10,000, múltiplo. Entonces, compro un contrato, son $10,000, ¿sí? Y dice la forma, por ejemplo, en que se van a liquidar, ¿no? Oye, pues los voy a pagar en pesos y los voy a pagar al día siguiente del vencimiento del contrato. Y yo voy a liquidar los dólares y los voy a depositar en una cuenta, en un banco extranjero y todas esas características del contrato lo tienes ahí. Con eso, ¿qué gran ventaja tienes? Que en el mercado de derivados estandarizado es que yo puedo comprar un contrato, ¿sí? Y entonces yo tengo interés abierto. Yo estoy largo porque traigo un contrato que compré. Pero si yo ya no quiero esa posición, yo puedo salir y vender en el mismo mercado eso y queda mi posición en ceros. Haciendo un ejemplo parecido es, si yo rentara un departamento, yo voy a hacer un contrato con el que me lo va a rentar, ¿no? De acuerdo. Entonces yo tengo un contrato por 1 año. Si a los 6 meses yo digo, ¿sabes qué? Me salió una oportunidad de irme a vivir a otro lado y no sé qué. Yo llego con el que me está rentando el departamento y le digo, oye, te quiero cancelar el contrato. Oye, pues aquí dice el contrato que me tienes que pagar 3 meses de castigo. Gusto, ¿sí? Entonces, si me los pagas, perfecto. Oye, no, pero es que mira, yo te puedo conseguir que Salvador se puede venir a vivir al departamento. ¿Sabes qué? Con Salvador voy a hacer otro contrato. Primero tengo que acabarlo contigo. Entonces, tengo que liquidar uno en el que si yo quiero cerrar el contrato anticipadamente o cancelarlo, me va a costar. ¿Sí? Cuando lo haces en un mercado estandarizado, como todo el mundo compra y vende el mismo contrato, tú sales y compras y vendes al mercado, ¿sí? Sin tener que estar negociando por estas salidas. Okay. Entonces, es una gran ventaja que se tiene aquí para que puedes entrar y comprar el mismo contrato todas las veces que quieras, ¿no? Claro. José Miguel de Dios Gómez, director general de MexDer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de participar. A la Bolsa Mexicana, a tu equipo por sus gentilezas, por habernos recibido también. Estuvimos súper cómodos, súper contentos. Salvador Garrido Márquez. Un placer, muy contento y la verdad, derivado de esta sesión, de esta plática, vamos a invertir en derivados. Nos escuchamos la próxima semana, queridos y queridas. Yo soy Octavio y ya saben, se quedan en el Heraldo Radio, hashtag y todos esos chascarrillos que ustedes ya conocen. Nos escuchamos la próxima semana. Les mandamos un fuerte beso y un fuerte abrazo. Bye.